Muy buenas a todos. Mi nombre es Dani Juan Enríquez Matute. Nosotros somos el grupo número 2 y mis compañeros y yo vamos a hablarles del tema de restricciones de integridad referencial. Antes de entrar a entender un poco de lo que va este tema, pues vamos a ver un pequeño ejemplo de una base de datos para poner a prueba de qué va esto, para ya poder dar una pequeña entrada a lo que va este tema. Entonces, para eso tenemos esta pequeña base de datos de un registro de un estudiante hacia una carrera, el cual tenemos una tabla de persona con el ID, persona, tenemos una tabla carrera con ID carrera y tenemos lo que es registro. Y en el registro nosotros tenemos lo que son las llaves foráneas de ID persona y de la ID carrera. Entonces, vamos a mostrar los registros para ya dar el pequeño ejemplo. Pues aquí podemos ver los registros de personas con sus llaves principales, también de las carreras con sus llaves principales y lo que son el registro, en el cual ya da una llave principal que es el número de cuenta, el cual también da una llave foránea hacia la persona y hacia la carrera. Aquí los tenemos. Entonces, ¿qué sucede si nosotros en esta tabla hija nosotros queremos eliminar registros de lo que son de las tablas padre? Entonces, cuando nosotros queremos eliminar un registro de lo que es la tabla padre, entonces en el caso que nosotros queramos eliminar el registro A01 de persona, que es este de aquí, entonces a nosotros al intentar eliminar este registro, lo que nos va a tirar es un error. De igual manera, si nosotros queremos actualizar un registro de alguna tabla padre, pues también nos va a tirar error. Y esto se debe a que nosotros no podemos modificar esas llaves que ya están referenciadas. Entonces, nosotros para poder modificar estas llaves que están referenciadas, entonces nosotros tenemos que hacer el uso de lo que son estas restricciones de integridad referencial, que son estas de aquí. Entonces, pero ¿cómo funcionan estas? Entonces, vamos a ver cuáles son estas dos. Entonces, una de ellas es el onDelete, que son para eliminar, y el otro es el update. Pero no solamente son estas, funcionan de esta manera, sino que cada una de ellas tienen también acciones. Y estas acciones, estas restricciones van acompañadas de acciones, que estas son las 4, que es cascade, set default, set null y no action. Y pues mis compañeros y yo vamos a explicarle cada uno de ellos a continuación. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Laura López y les voy a mostrar cómo utilizar las restricciones de onUpdate y onDelete con la acción de integridad referencial en cascada. Para comenzar, crearemos nuestra base de datos registro que contendrá las tablas personas, carreras y registro. Registro hará referencia a nuestras tablas personas y carrera. Entonces lo crearemos. Fue creado correctamente. Para poder mostrarles cómo funcionan estas restricciones, tenemos que ingresar ciertos datos a nuestra base de datos. Entonces, en la tabla personas ingresaremos el ID persona, el nombre, apellidos y edad. Al igual que en carreras ingresaremos el ID de la carrera y el nombre de la carrera, y en registros también ingresaremos los ciertos valores para poder mostrarles. Ejecutamos y fueron creadas correctamente. Verificamos y pueden observar que sí fueron creadas correctamente. Ok, en clase hemos estado observando y practicando que cuando queremos eliminar un dato de una tabla, hacemos un delete from, pero como ya lo estaba diciendo, solo eliminamos el dato de la tabla, mientras que aunque haga referencia a ese dato a otra tabla,
no se va a borrar de la tabla externa, sino solamente de la tabla principal. Por ejemplo, si yo hago referencia a la tabla personas y al ID persona A01, solamente en esta tabla se va a eliminar, pero no se eliminaría en esta tabla registro que hace referencia también al ID persona A01. Vamos a hacer el ejemplo con el delete from personas, donde ID persona es igual a 01. Ejecutamos y vamos a observar que hay un error. ¿Por qué hay error? Porque estamos viendo de que la tabla registro está haciendo referencia al ID persona. Aquí lo está diciendo. Este conflicto ocurre en la tabla registro porque el registro hace referencia al ID persona. Okay. Para poder corregir eso, nosotros utilizaremos nuestra restricción onDeleteCascade. ¿Para qué sirve esto? Para poder no tener conflicto de que una tabla externa está utilizando ese dato y por X razón, por esa misma razón, no se puede borrar el dato. Entonces, hacemos esto, este delete en cascada. Hacemos aquí. Y vamos a tener que eliminar la tabla registro para poderla ejecutar ya con nuestras restricciones. Está cargando. Vamos a tener que eliminarlo, ejecutamos esto y le damos de nuevo a ejecutar a nuestra tabla registro. Ingresamos nuevamente los datos, los valores que habíamos ingresado anteriormente. Y ahora sí, volvemos a ejecutar nuestras tablas para poder verificar. Y vemos que aún sigue lo que queremos eliminar es donde el ID persona es igual a 01. En la tabla persona aún está el ID persona A01 y en registro también se encuentra aún el ID persona A01. Ya con puesta nuestra restricción, donde se hace referencia a nuestra tabla persona, hoy sí vamos a poder ejecutar y eliminar el dato, la fila completa donde se encuentra el dato A01. Lo ejecutamos y vemos que esta vez sí fue afectado una fila. Ejecutamos nuestras tablas y vemos de que correctamente se eliminó la fila donde se encontraba el ID A01. Solo se encuentra la A02, A03, A04, A05, igual en la tabla registro. Ya no se encuentra el ID persona A01. Igual ocurre con el update, el on update cascade. Vamos a dar un ejemplo. Ahora lo vamos a hacer update carrera set ID carrera igual a AFF where ID carrera es igual a, vamos a cambiar el MM, que es de matemáticas, vamos a cambiar a AFF, donde la ID carrera es igual a AMM. Lo ejecutamos. Y vemos que está diciendo el mismo error. ¿De qué registro está haciendo referencia a la columna de ID carrera? Por esa misma razón no se puede borrar el ID carrera, no se puede actualizar el ID carrera. Entonces debemos de hacer lo mismo. Pero esta vez no haremos un onDeleteCascade, sino un update
cascade. Al igual aquí. Vamos a eliminar las 3 tablas porque afectamos la tabla ID persona, bueno, la tabla persona y la ID persona. Entonces la volvemos a crear nuestras tablas, volvemos a ingresar los datos. Ya, podemos verificar que aún no están los datos. Pueden observar que aún no se ha hecho la actualización de a FF, igual que en la tabla registro, tampoco se ha hecho. Aquí se encuentra y aquí se encuentra. Hoy sí lo vamos a ejecutar y esta vez sí debería de realizarse. Se realizó correctamente. Vamos a comprobarlo. Pueden observar de que en la tabla carrera ya no se encuentra el ID carrera sino que ahora es FF. Igual en la tabla registro, ya ahora es FF. Acá está igual FF. Estas son las restricciones de onDelete Cascade y onDelete y onUpdate Cascade. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es José Molina Cruz y yo les voy a hablar sobre la restricción de integridad referencial no action. ¿Qué es esta restricción? Bueno, esta restricción lo que hace es que rechaza una actualización o una eliminación de una tabla principal. Si hay un valor de clave externo relacionado a una tabla de referencia. En pocas palabras, el no action detiene la consulta, ya sea esta una consulta de actualización o una consulta de eliminación de un dato en una tabla principal. ¿Cuál es? Bueno, aquí miramos la sintaxis, la aplicamos a las llaves foráneas. En el caso de la eliminación es onDelete no action y en el caso de la actualización es onUpdate no action. Bueno, como ejemplo tengo aquí una base de datos pequeña la cual tiene 3 tablas y tengo por ejemplo la tabla personas, que es una tabla principal o una tabla padre. Tengo la tabla carreras, que es una tabla principal o padre, y tengo la tercera tabla, que es una tabla de registros, que es una tabla secundaria o una tabla hija. Aquí pues están las llaves foráneas, ¿no? Pues aquí por ejemplo esta tabla hace referencia a la ID persona de la tabla persona, que es esta tabla, ¿no? Y también está la otra referencia ID carrera a la tabla carrera. En este caso pues voy a ejemplificar el onUpdate no action. Aquí les voy a poner un ejemplo de cómo funciona el no action cuando se quiera actualizar un dato. Por ejemplo, aquí voy a intentar actualizar un dato de la tabla carreras. En carreras, bueno, aquí tengo ya unos datos ya insertados en personas, en carrera y en registros. Voy a tratar de actualizar un dato de la tabla carreras. Bueno, si vemos en carreras, tengo 4 datos y voy a tratar de actualizar este dato, el o sea el ID de carrera Voy a tratar de actualizar este ID con esta sentencia update y voy a tratar de actualizarlo por ZZ. Al tratar de correr esta sentencia me va a tirar un error por la restricción que tenemos aquí.
por el onUpdateNoAction. Voy a tratar de ejecutarla, pero al ejecutarla esta sentencia me va a lanzar un error. Y aquí está el error. El error que me dice es que la instrucción updates está en conflicto con la restricción de referencias llave foránea. El conflicto aparece en la base de datos, registro, tabla. Bueno, este es el error. O sea, en este apartado no me está dejando actualizar por la misma restricción que tiene aquí del no action. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa cuando queremos actualizar un dato que no está referenciado? Por ejemplo, veamos la tabla de registro, es donde están todos los datos. Vamos a poner un dato que no esté referenciado. Por ejemplo, el dato IE. El dato IE en la tabla carrera no está referenciado en la tabla registros. No está. Entonces vamos a actualizarlo a ZZ. En esta ocasión sí me lo va a actualizar porque este dato IE de ID carrera no está referenciado en la tabla de registros. Vamos a correrlo y esta vez sí me lo ejecutó porque este registro no está referenciado en la tabla de registro. Y bueno, vemos la tabla de carreras y vamos a ver que efectivamente sí se cambió a ZZ el registro, el ID carrera. Ahora vamos a ver en el caso de la eliminación. Tengo la misma base de datos, que tengo las dos tablas padre o las tablas principales, y tengo la tercera tabla que es la tabla hija o la tabla secundaria. Aquí están pues las llaves foráneas y aquí está la restricción onDeleteNoAction. Ahora vamos a ver el ejemplo también en el delete con el no action. Bueno, aquí también tengo ya datos ya ingresados en la tabla personas, en la tabla carreras y en la tabla registros. Voy a tratar de eliminar, por ejemplo, de personas, la tabla personas. Vamos a ver qué tenemos en la tabla personas. Bueno, tenemos 4 registros. Voy a tratar de eliminar este registro, el A01. Este registro hace referencia a la tabla de registros. Aquí está, A01. Voy a tratar de eliminarlo para ver si me deja eliminarlo. Y bien, como se esperaba, no deja eliminarlo porque este dato hace una referencia a la tabla de registros. Y esto es por la restricción que tenemos aquí del onDelete. Bueno, y como en el mismo caso de la actualización, podemos, si queremos borrar un dato que no esté referenciado, lo podemos hacer. Vamos a eliminar un dato que no está en la tabla de registros. Si se fijan, la tabla de registro llega hasta A03, el ID persona. O sea que solo está referenciado desde el 1 hasta el 3. Entonces, y en persona pues tenemos 5 datos. Vamos a eliminar el cuarto dato, Cuando eliminemos este dato sí nos va a permitir eliminarlo porque este dato no está referenciado en la tabla de registros. Y ahí está. Hemos eliminado ese dato de la tabla personas. Y bueno, en conclusión eso es todo lo que el no action hace en las sentencias onDelete y en las sentencias update. Hola, mi nombre es Luis Moisés Hernández. Yo continuaré con las sentencias setNull en onDelete y en onUpdate. Entonces, para comenzar, lo voy a explicar de una manera un poco más gráfica y conceptual para que entendamos cómo se comporta el setNull. Para este primer caso sería en onDelete. Entonces, cuando tenemos dos tablas que están referenciadas por medio de una llave foránea, entonces tenemos la tabla 1 con los atributos de ID, nombre y descripción, y la tabla 2 con un ID, un nombre y una llave foránea
que hace referencia a la tabla 1 a través del ID de la tabla 1, ¿verdad? Entonces, el concepto dice que si se elimina un registro en la tabla padre, los registros correspondientes en la tabla hija tendrán los campos de la llave foránea establecidos como null. Eso quiere decir que si yo elimino esta fila, entonces esta fila tenía el ID 2, entonces todos los campos que hacían referencia a este ID 2 en la tabla 2 tomarían, bueno, no todos los campos, sino que los campos de la columna del ID que hacían referencia, tomarían el valor de null. Igual este también, que tenía el valor de 2. ¿Sí? Y de la misma forma, para el caso de onUpdate, el concepto me dice que si se actualiza un registro en la tabla padre, los registros correspondientes en la tabla hija tendrán los campos de la llave foránea establecidos como null. Entonces, si en la tabla 1 el ID que tengo como 2 se actualiza y toma un valor de 5, entonces los campos correspondientes a la llave foránea en la tabla 2 que tenían el valor de 2, entonces al cambiarse aquí el valor a 5, ahora este pasaría a ser un valor nulo. Entonces, así es como se comporta el setNull para el caso de onDelete y en onUpdate. Ahora vamos a verlo en código SQL para ver cómo trabajarlo, y para eso vamos a trabajar con ese pequeño ejemplo donde tenemos 3 tablas: una tabla personas con los atributos ID, nombre, apellido y edad, la tabla carreras con un ID y un nombre, y la tabla registros con un número de cuenta, un año, y una llave foránea a la tabla personas a través del ID personas, y otra llave foránea a la tabla carreras con el ID carreras. Entonces vamos a crear la base de datos, vamos a utilizar esa base de datos que acabamos de crear y vamos a empezar a crear las tablas. La tabla persona la vamos a crear como normalmente lo hacemos, con los atributos que habíamos indicado en el diagrama anterior. La tabla carreras también, aquí no va a cambiar nada. Ahora, la tabla registro, que es la tabla que hace la referencia a carreras y a personas, y es donde vamos a declarar las llaves foráneas. Aquí es donde vamos a hacer las declaraciones de las sentencias de onDelete y en onUpdate. Claro, de acuerdo a las llaves foráneas donde las necesitemos. Entonces, si yo lo quiero aplicar para la tabla personas y en la llave foránea de ID persona, entonces yo escribiría onDelete null. Y con eso estaría aplicando que cada vez que se elimine el ID en personas, el valor que tendría en la tabla de registros pasaría a ser null, pero únicamente cuando ese valor se elimina en el ID de personas. Si elimino ese valor en el ID de carreras, así como lo tengo ahorita, no se vería afectado ese valor de aquí, porque no he hecho ninguna declaración de esta sentencia. Entonces, si yo quiero que también se aplique en mi llave foránea de la tabla carreras, pues también lo volvería a escribir. Y a la vez, si yo también quiero que esto se aplique cada vez que se hace una actualización en ambas tablas que tengo referenciadas con la llave foránea, entonces también aplicarías a la vez el onUpdate. Ahí mismo. Y eso pues va a depender del diseño de la base de datos, si me conviene declarar ambas sentencias onDelete y onUpdate, y si me conviene hacerlo en todas las llaves foráneas que tenga en esa tabla. Entonces ya con eso yo ya puedo crear la tabla. Aquí se ha creado. Y para revisar esos ejemplos de onDelete y onUpdate, vamos a ingresarles valores a las tablas. Vamos a insertar estos valores en la tabla personas, vamos a insertar estos valores en la tabla carreras y voy a insertar estos valores en la tabla registros. Entonces voy a revisar las tablas. Ok, tengo la tabla personas, carreras y la tabla registros. Entonces aquí voy a eliminar en la tabla personas el ID A01. Entonces aquí tengo la tabla registros, ¿verdad? Entonces
al eliminar el ID A01, que está haciendo referencia aquí en la tabla de registro, este valor va a pasar a ser null. Entonces vamos a ejecutar. Reviso la tabla de personas. Veo que ya el ID A01 ya no existe. Entonces en la tabla de registros, la llave foránea que tenía el valor de A01 pasó a ser null. Y otro ejemplo, voy a eliminar la tabla carreras. Ahora el ID de IS, que en la tabla registros tengo dos valores que hacen referencia a IS. Entonces, ejecuto, vuelvo a cargar la tabla registros y veo que ahora estos dos valores que tenía con IS pasaron a ser null. Y lo mismo va a funcionar si yo hago una actualización. Entonces voy a hacer la actualización que en la tabla de carreras el código FS pase a ser IS01, que sería este de aquí. Entonces ese valor también va a pasar a ser null. Entonces vuelvo a ver la tabla de registros y veo que también ese valor pasó a ser null. Y como me decía la definición, únicamente me va a tomar el valor de null, el valor que yo tengo referenciado con la llave foránea. Sí, los demás valores no se van a ver afectados. Ok, y esto, lo de las sentencias de onDelete y en onUpdate, yo las declaré al momento de crear la tabla, pero perfectamente también las podría haber declarado, o las podría declarar, mejor dicho, si yo hiciera una modificación de una tabla. Entonces vamos a extender el ejemplo un poco y vamos a añadir una tabla más, campus, que haga referencia con la tabla carreras, ¿sí? Entonces vamos a crear la tabla campus simplemente con un ID, un nombre y una ubicación. Y ahora acá, en la tabla carreras, como la voy a modificar y voy a crear la referencia, la tabla carreras y la llave foránea la voy a crear en la tabla carreras apuntando hacia la tabla campus. Entonces voy a añadir una columna más que sería el ID de campus, ¿ok? Que tengo acá. Y ese va a ser mi llave foránea, ¿sí? Y que hará referencia a la tabla campus, al dato de ID campus. Ok, hasta ahí todo normal y seguidamente voy a declarar la sentencia onDelete y setNull y onUpdate setNull. ¿Sí? Entonces, así es como yo lo haría en aplicando un alter table, haciendo una modificación de la tabla, ¿verdad? Entonces aquí lo ejecuto, se ha completado y para verificar que también se funciona en este ejemplo, vamos a insertarle valores al campus. Vamos a crear dos registros, uno de Ciudad Universitaria y otro de Valle de Sula. Entonces ya están registrados. Y si yo cargo de nuevo la tabla carreras, por cierto, voy a ver que tengo en ID Campus, tengo todos los valores null, pero esto no tiene nada que ver con lo de onDelete y en lo de onUpdate. Eso simplemente es porque, como acabo de crear la columna, pues no le he indicado hacia dónde va a hacer referencia, porque estos datos no los ingresé al momento de cuando hice cuando se crearon las tablas. Simplemente había registrado dos datos, entonces no tengo estos valores aquí, entonces por eso tengo los valores de null. Entonces voy a actualizarlos para tener valores en estas columnas. Sí, entonces ya tengo acá, ya tengo establecidos estos IDs apuntando a uno que es el de Ciudad Universitaria y los otros apuntan al de una Valle de Sula. Entonces voy a hacer la actualización ahora en la tabla campus y voy a cambiar que el ID de Tegucigalpa, de la ubicación de Tegucigalpa, que es el 1, pase a ser 7, para que el de ingeniería eléctrica tome el valor de null. Entonces, bueno, lo puedo verificar acá primero para que se entienda mejor. Haría que el que tiene la ubicación de Tegucigalpa, ese ID, pase a ser 7. Entonces, ahora en carreras, ese valor tomaría null. Entonces lo ejecuto, verifico el campus. Ahora toma el valor de 7 y si lo verifico en carreras, me tomo ese ID, lo tomo el valor de null. Entonces, así es como funcionan las sentencias de setNull en onDelete y en onUpdate. Gracias.
Buenas noches, compañeros e ingeniero. Mi nombre es Kevin Daniel Varela Vázquez y yo voy a hablarles también de las restricciones de clave externa. Bueno, tenemos dentro de estas restricciones de clave externa lo que son onDelete y lo que son onUpdate. Estas restricciones tienen varias acciones como ser cascade, set null, onAction y set default, que es a la que yo voy a hacer mención en este momento. Nuestra compañera, vale recalcar que estas restricciones de clave externa son aplicadas a lo que son llaves foráneas. Y sabemos que las llaves foráneas apuntan a lo que es una llave primaria o un campo unique. Ahora, nuestra compañera Laura, como decía, hacía mención de la acción cascade. Nos demostraba cómo con una restricción de clave externa como onDelete acompañada de una acción como cascade, nosotros podíamos eliminar o actualizar con update. Nosotros podemos eliminar o actualizar un registro de una tabla primaria y que a su vez en cascada se eliminaran o actualizaran los registros de las tablas externas que hacían referencia a la tabla primaria. Ahora, nosotros con set default también podemos eliminar o actualizar un registro de la tabla principal. Pero aquí no se va a ver reflejado, por decirlo así, la acción no se va a ver reflejada en las demás tablas externas que están haciendo referencia a ese registro. Esta definición creo que va a quedar un poco más despejada ya aplicándolo al ejemplo. Pero para que tengamos una idea, aquí el concepto de valor por defecto es fundamental para poder aplicar la acción setDefault. Y sabemos que cuando nosotros en un campo no aplicamos lo que es una restricción como not null, si nosotros no ponemos esto en un campo, pues estamos diciendo que si un usuario viene y ingresa registros, pero un campo lo deja sin nada, pues su valor por defecto va a ser null. Este sería un valor por defecto. Ahora vamos a crear la base de datos, la misma base de datos con cada una de sus tablas que mis demás compañeros han estado usando. Vamos a crearla. Vamos a esperar que la consulta aparezca, que ha sido un éxito. Ya aparece. Ahora vamos a insertar los registros en cada una de las tablas. Ahora vamos a ver estos registros en cada una de las tablas. Y aquí podemos ver cómo la tabla personas hace referencia, cómo la tabla registros hace referencias a la tabla persona mediante su ID persona y a la tabla carreras mediante su ID carrera. Ahora, ¿cómo es esto del setDefault? Pues en setDefault nosotros podemos eliminar o actualizar este registro. Todo este registro nosotros lo podemos eliminar o actualizar. Podemos eliminar su ID persona, podemos actualizar este ID y este cambio aquí no se va a ver reflejado en lo que es esta tabla de registros. En este caso aquí era la ID persona A01 y aquí no se va a ver reflejado ni el cambio ni la eliminación de ese registro, porque aquí aparecería por defecto el valor default, valga la redundancia de palabra, aparecería el valor por defecto. Ahora vamos a ver cómo logramos esto. Para lograr esto nosotros en primero vamos a tener que eliminar nuestra tabla de registros, porque hay que hacerle ciertas
ciertos cambios para que pueda aceptar esto, así como vimos como en las demás restricciones de clave externa acompañadas con sus acciones. Aquí también debemos de cambiar. Vamos a hacer un drop table registros para eliminar esa tabla. Ahorita no existe la tabla de registros, ahorita solo tenemos tabla carrera y tabla personas. Entonces, decíamos que nosotros, vamos a hacer el ejemplo con carrera, decíamos que nosotros podíamos eliminar o actualizar un registro. Por ejemplo, podríamos actualizar o eliminar IS, Ingeniería en Sistemas, y en la tabla externa que hace referencia a IS no se vería reflejado este cambio, sino que aparecería un valor por defecto. Ahora, este valor por defecto debe de existir. Ahorita vamos a crear el registro. Vamos a crear el registro que le vamos a poner no definido. Vamos a ponerle no definido, nd. Vamos a ponerle carrera no definida. Imaginémonos que es como que expulsan a alguien entonces de una carrera, entonces eliminan una carrera de la facultad, y ya pues muchas personas ya se han graduado y hay registros de ello. Entonces, para que tengamos una idea del ejemplo, entonces vamos a insertar este registro. Vamos a ponerle go. Ahora tenemos en carreras un valor por defecto, o sea, es un registro común como los demás, pero lo vamos a utilizar como un valor por defecto. Ahora, recuerdan que no tenemos todavía la tabla de registros, esta hay que volverla a crear. Ahora acá tenemos el ID carrera. Acá es donde viene la magia, por decirlo así. Vamos a poner por default. El registro que acabamos de crear, que es nd o no definido. Aquí lo tenemos, que es este de aquí, porque debe de existir primero para que pueda funcionar. Si ustedes lo hacen a la inversa, esto le va a tronar y va a tirar error. Ahora vamos aquí, hemos puesto por valor por default. Ahora vamos a aplicar la restricción de clave externa en la llave foránea de carrera. Vamos a poner on delete set default. Ahora vamos a correr, vamos a hacer la consulta. Ahora sí, vamos a insertar nuevamente todos los registros de la tabla de registro, valga la redundancia también. Vamos a ver los registros. Ahí están. Ahora, nosotros podemos eliminar de carrera, por ejemplo, el campo FS de física, de carrera física. Pues vienen y dicen, no, la carrera física ya dejó de existir, y pues estos alumnos que están aquí con carrera física FS, por ejemplo este de 2018, pues se graduó, pero no, ya no existe esta carrera de física. Entonces este campo de aquí no debería de actualizarse ni nada, de eliminarse, simplemente va a quedar con su valor por defecto, que en nuestro caso es nd.
vamos a ver reflejado. Vamos a hacer un delete from carreras, donde id carrera sea igual, vamos a fs, habíamos dicho, ¿verdad? fs ahora vemos fs aquí y vemos fs en esta tabla también, hay un registro. Vamos a hacer el delete. Ahora vamos a irnos a ver las tablas de nuevo. Ahora ha desaparecido de la tabla carreras FS de física. Y miremos aquí en la tabla de registros, FS estaba aquí, ahora aparece ND de no definido. O sea, pudimos eliminar un registro de la tabla primaria, pero esto no afectó al registro de la tabla externa que hacía referencia a la tabla primaria, porque teníamos un valor por defecto. Y así también podríamos utilizar o modificar utilizando update. Aquí solamente tendríamos que agregar on update set default. Aquí, ahora eso vamos a eliminar. Vamos a eliminar de nuevo la tabla de registros. Vamos a eliminar de nuevo la tabla de registros. Y vamos a agregar esa otra restricción. Vamos a poner on update set default. Creamos. Ahora vamos a ver de nuevo cómo quedan nuestras tablas. Tenemos nuevamente tablas. Recuerden que eliminamos donde habíamos hecho el cambio porque ya no existía física general en nuestra tabla carrera porque ya la habíamos eliminado. Ahora queremos cambiar el ID, por ejemplo, o queremos cambiar el registro de nuestra tabla carrera, pues queremos cambiar matemáticas, su código ahora queremos que sea MT. Entonces aquí nosotros vamos a actualizar la tabla carreras, vamos a poner el ID carrera, ahora va a ser MT, donde el ID carrera sea MM, que nos estamos refiriendo a matemáticas. ¿Qué va a pasar? Pues aquí va a cambiar de MM a MT, y aquí en este registro va a cambiar de MM a no definido o a ND. Vamos a verlo. Ahora vamos a irnos al hacer el comando select. Y aquí vemos ND y aquí se cambió por MT. Utilizar set default puede ser beneficioso en muchos casos, como el que les mencioné, que nosotros querramos eliminar un registro de una tabla, pero que las otras tablas externas que hacían referencia a ella no se vean afectadas. Y para esto necesitaríamos un valor por defecto. En general es la idea del set default.
Gracias. Buenas de nuevo. Pues como ya me había presentado al inicio, mi nombre es Dani Juan Enrique Matute. Y pues para continuar y igual para ya concluir lo que es la presentación de este tema, pues voy a mostrarle lo que es una base de datos ya con ya un poco más completa y combinando todo lo que son estas restricciones de integridad. Anteriormente los habíamos visto uno por uno, pero estos también se pueden combinar en cada una de estas llaves de referencia. También recalcar que pues lo que estoy haciendo es la manera más simple de tener las tablas independientes que no tienen ninguna referencia para que el ejercicio no se vuelva tan grande y se pueda entender bien cada una de estas restricciones y ya cómo funcionan ya combinadas. Entonces, en este caso vamos a presentar esta base de datos que es de un registro de matrícula y para eso pues tenemos lo que son estas tablas. Tenemos lo que son estas tablas simples que me refiero a que no tienen ninguna relación, no tienen ninguna llave referenciada, que es lo que son la clase, docente y aula. Y pues estas tres tablas pues están conectadas a lo que es la parte de secciones, que tenemos como llave principal un ID de una sección y pues lo que son las tres claves foráneas. También tenemos la parte ya que de matrículas, que ya entra en lo que es la tabla de estudiantes y observaciones. Y pues en matrícula tenemos tres llaves foráneas y dos de estas llaves forman las llaves primarias, también como llaves candidatas. Pues tenemos una llave candidata. Y vamos a ir entonces viendo lo que es el código y cómo combinamos todo lo que son estas referencias. Esta parte de acá, de integridad. Entonces, como lo estaba mostrando, pues tenemos lo que son las tres tablas más simples, que son las primeras tres, que son la de las clases, docentes y aulas, como las teníamos aquí. Y estas tres tablas están referenciadas, bueno, la tabla secciones están referenciadas tres llaves, como llave foránea. Y cada una de estas llaves pues tienen sus restricciones de integridad y como podemos observar aquí ya cambia, pues ya tenemos combinadas estas y ya le estamos dando diferentes acciones a cada una de ellas. Entonces digamos en la parte de la clase pues tenemos una restricción como cascada y también una actualización como cascada. Y esto se debe a que si nosotros llegamos a eliminar una sección de una clase, pues lo que va a suceder es que esta se debe eliminar para todas las que están referenciadas. Igual manera también tenemos lo que es el docente. Tenemos un onDelete set null. Porque en este caso, si nosotros llegamos a eliminar un docente, lo que va a suceder es que no podemos eliminar todos los registros porque todavía no sabemos lo que va a suceder. Podemos asignarle también otro docente a esa sección y de lo contrario que no se le pueda tal vez dar una sección, dar un docente a esa sección, entonces lo que se hace es eliminar la sección. Y para lo que sí se actualiza, pues que se actualice en cascada. También en el caso de un aula, pues no podemos eliminar toda la sección si se llega a eliminar un aula, porque nosotros podemos darle otra aula a toda esa sección y de igual manera, si en caso que se llegue a actualizar, pues se va en cascada. Entonces ya vamos a ir viendo también en la otra tabla que también tiene bastantes llaves referenciadas, que es esta parte de acá.
Pero entonces lo vamos a ir viendo mediante las acciones, mediante las consultas que la vamos haciendo o eliminando y actualizando. Entonces, pues ahorita como podemos observar, pues las tablas están vacías. Entonces voy a insertar todos los datos. Ya se insertaron. Entonces vamos a intentar actualizar o eliminar un registro para que veamos que pues la doble restricción que tienen para lo que son de eliminar y actualizar, vamos a ver que funcionan de diferente manera. Entonces, en el caso, digamos, de un docente, pongamos el caso primero de un docente, que pues en el caso que lo eliminó, pues todos los registros que estén referenciados a él, entonces se van a poner como nulos. Entonces nos podemos observar la tabla de secciones, vamos a irnos. Pues podemos observar que tenemos este docente, pues en varias secciones. Entonces vamos a actualizar la información de este docente, que pues ya tenemos aquí lo que es la consulta, toda la línea para actualizar información. Entonces en este caso vamos a buscar lo que es el registro 2023 y lo vamos a actualizar por el registro 2025. Si nos vamos a la parte de las secciones, aquí, entonces si nosotros llegamos a actualizar lo que es esta información, pues lo que vamos a observar es que se van a actualizar para todos esos registros que están referenciados. Entonces hagamos eso, pues ya estamos observando aquí. También vamos a mostrar la docente. Vamos a observar aquí, esta parte de acá, entonces vamos a modificar el dato. Entonces dice una fila afectada, pues de 2023 pasó a 2025. Entonces vamos a observar a docente. Podemos observar que ya tiene otro registro y vamos a observar la parte de la sección. Y de igual manera ya podemos observar que los registros se han actualizado. Pero ¿qué sucede si nosotros lo eliminamos? Entonces aquí lo tenemos ya. Esta parte de acá. Entonces vamos a eliminar lo que es este docente con código 2025. Lo actualizamos. Ya no podemos usar lo que es el 2023. Ahora vamos a utilizar 2025. Entonces lo ejecutamos. Y dice que es una fila afectada. Entonces vamos a observar primero la sección. Y vamos a observar que quedó con valores nulos. ¿Pero por qué con valores nulos? Pues porque nosotros ya le habíamos dado la doble restricción. Uno para delete y otro para update. Que para delete íbamos a decir que iba a ser nulo, porque si nosotros eliminamos un docente, lo que sucede es que no podemos eliminar toda una sección solo porque un docente no está, sino que lo que podemos hacer es poner otro docente. Entonces lo dejamos abierto para que en un momento, cuando ya hay un docente, pues solo se inserta. Y ya en el caso que se quiera eliminar la sección, entonces se hace por el ID de la sección. Lo hacemos por el ID de la sección. De igual manera, es el mismo caso que si en el caso de que eliminamos un aula, pues no podemos eliminar toda una sección, sino que lo que hacemos es, pues, solo que se ponga como un valor nulo para que haya la posibilidad de que nosotros podamos insertar una nueva aula para esa sección. Igual con el update. Podemos mostrar otro, podemos mostrar eliminando un estudiante. Podemos ver este estudiante de aquí. Entonces vamos a observar lo que es el estudiante. Vemos que el estudiante que queremos eliminar tiene cuenta 2019 1123, que es este de aquí. Y vamos a ver qué restricciones referenciales tiene este. Entonces podemos observar que el estudiante, pues la restricción que tiene, que es no acción,
Lo que pasa es que si nosotros queremos eliminar a un estudiante que ya está matriculado, pues de ninguna manera este registro se va a poder eliminar. En el caso diferente de que si nosotros venimos y lo actualizamos. Si nosotros lo actualizamos, entonces sí lo podemos hacer. Entonces vamos a eliminar a un estudiante que esté matriculado. Entonces vamos a hacer la consulta, a ver. Entonces podemos ver que en cuanto a 2013 está matriculada, entonces vamos a intentar eliminarlo. Vamos a intentar eliminarlo. Y pues no me deja, pues ya tengo una restricción para lo que son los números de cuenta que ya tengan matriculado. Pero observamos que había uno que no estaba matriculado y era el anterior que teníamos puesto. Pues este registro pues no está matriculado en ninguna de las secciones. Entonces ese sí lo podemos eliminar. Podemos observar que 2019, 100, 1, 2, 3 pues no está en ninguno. No está en ninguno. Entonces, este sí lo podemos eliminar. Le damos, dice una línea afectada. Este sí nos permitió eliminarlo. Y entonces venimos y observamos al estudiante. Y pues ya podemos ver que esa cuenta 2019 ya no existe. Y este sería ya estas restricciones combinadas. Las podemos combinar con todos y así le podemos dar ya un sentido y poder dar una mayor solidez, mayor protección a nuestros datos y también decir qué sucede cuando nosotros queremos eliminar una tabla principal que tiene una tabla hija. Y con esto ya terminamos lo que es nuestra presentación y espero les haya gustado y muchas gracias.